ampular. ¿Hay una pregunta, Tucho, antes? Sí, no, saludarlo y saludarlos y que estamos en contacto con ustedes bajo la expectativa de siempre. Igualmente, gracias. Lo dejo. Mi nombre es Chuy. Ahí. Bueno, vamos a empezar con el caso. 57 años, sin mucho antecedente, tiene una hipertrofia prostática benigna, con ictericia y coluria, está en un buen estado general, presentaba ictericia de piel y mucosas, se encontraba febril, el blando, no doloroso, no se palpaba visceromegalias, con 6.700 blancos, el recto de la rutina normal y un hepatograma con una FAL de 270, una transaminasa de 50 y 160 y una bilis total y directa de 10 y 9. Estudios en WASH, se solicita una ecografía donde se evidencia el hallazgo. Hígado vesicular se encontraba de paredes finas con múltiple litiasis y biliar de calibre de 0,9 poco dilatada y el páncreas no se podía evidenciar. A ver, imágenes. No sé si pueden ver bien. Se ve lo que es biliar. Y el páncreas. Con hallazgo de este laboratorio, se decide internación con diagnóstico de ictericia fría. El paciente se encuentra en regular a buen estado, hemodinámicamente estable, sin dolor. Antes Sí, continuaría. Sí, lo primero que pedía, a ver, los glóbulos rojos, en algún estaba el hematocrito, no me fijé o no lo grabé, pero No lo puse, pero eran normales. normales. Pero es importante ponerlo porque también las patologías en general de colestasis se asocian mucho a una disminución de la hemoglobina y del hematocrito, pero estamos ante la presencia de un paciente que tiene 57 años con microlitiasis vesicular, con una vía biliar ligeramente dilatada y con una ecografía donde no ve cálculos y no se detecta ninguna otra patología. Le pediríamos tal vez una colangioresonancia ante la presunción de que podemos estar con una patología no visualizada por ese método y acercarnos un poco más al diagnóstico. La colangio, que tenemos la vía. Acá con la colangio donde se ve la vía biliar dilatada y podemos evidenciar una masa más o menos de 22 milímetros, así de 2 centímetros por 2 centímetros en cabeza y proceso encimado del páncreas. Ante estos hallazgos en la columna, sí, escucho perfectamente bien. Da la impresión de verse la imagen esa cefálica, ¿no es cierto? sí. Que sí, cefálica, exacto, de páncreas. Bueno, le pediría una tomografía. ¿Cuánto tenía de bilirrubina? Y discúlpenme que porque no lo llegué a notar. El 10, exacto. Bueno, en principio le pediría una tomografía computada para ver si puedo encontrar algún tipo, pensando que esta imagen es dominante y poder tener
tipo de manifestaciones secundarias en otros órganos, o ganglios o hígado, etcétera. Doctora Angelina, ¿algo para agregar? Sí, seguiría con las imágenes de menor a mayor y pensando en una icondoscopía. Nosotros, ante la buena evolución del paciente, el buen estado general, damos una interconsulta, lo evaluamos junto a los servicios de gastroenterología y procedimos a hacer una RCP para resolver el cuadro agudo, donde ya hizo una esfínterotomía y colocación de stent. En acción presentó un dolor atípico después del procedimiento con una amilasa normal, se mejoró con analgesia, se encontraba con buena evolución, toleraba dieta y se dio el alta al tercer día. En alta empezamos sí lo que fue a extender un poco más, solicitamos una tomografía con contraste, tórax abdomen, marcadores, y un CA19-9 mal, y un día donde pudimos evidenciar la masa a nivel cefálica, ahí se le extiende. Se ve la vena porta. ¿Tiene? Sí. Y a contacto con la vena más o menos un 25% aproximadamente. ¿Te puedo preguntar? Porque Sí. me conectaron. ¿Cuál fue la función de la ICP y el drenaje radial biliar? Porque esa parte me quedó con un diagnóstico de una muestra de páncreas y después le hicieron la ICP con el drenaje radial biliar. ¿Por qué le hicieron a la invasión de la vía biliar? Eso no lo entendí. Para resolver el cuadro agudo, o sea, sacar el cuadro de la ictericia y poder estudiarlo y dar un estudio completo o algún tipo de proceso mayor. ¿Cuántos Algo, Julián, buen día. ¿Cómo te va? Considero que un paciente que tiene una ictericia por más de 10 de bilirrubina, decidimos no hacer un contraste metálico como doliño, por lo tanto, presionar la vía biliar para luego hacer un contraste para proteger el riñón. En segundo lugar, nos da la posibilidad de programar un momento la duodenopancreatectomía que estamos ya pensando hacer. Claro, rápido para evitar por la colestasis, ¿no? Para evitar apurarse y por no tener que operarlo rápido. Y igualmente hay un trabajo prospectivo hace poco tiempo creo que era donde las complicaciones infecciosas son mayores en los pacientes no drenados. Tanto un poco nos inclinamos a la idea de drenar los pacientes antes de la cirugía. Respondo tu pregunta, Julián. ¿Cuántos días? Porque yo creo que me parece, ¿no? Y hay trabajo publicado, de que si vos tenés pensado una ADPC, lo mejor es tratar de no drenar si te da el paciente. Por supuesto, este paciente va a tener algunas características para drenarlo. Lo ideal es no invadirlo endoscópicamente y drenar la vía biliar, porque si vos ya vas a pensar en la ADPC, los trabajos también dicen que la ADPC sin drenar la vía biliar tiene una mejor evolución. En realidad no está muy claro, porque las complicaciones existen post CPE, por contaminación, y también existen por colestasis y crecimiento bacteriano en la bilis. Por lo tanto, se ponen de acuerdo los trabajos uno a favor de uno y de otro. Creo que sí contemporiza a nosotros el tiempo, el momento de la cirugía de la
duodenopancreatectomía. Nosotros no pensamos operar en los próximos 10 días, por lo tanto, es prudente hacer el drenaje. Por eso. Y evitar una falla renal, agregar falla renal. ¿Tiene algún comentario al respecto? ¿Ustedes drenan a los pacientes antes? Acá surge una discusión con Julián, que estamos de acuerdo. Hay grupos que drenan a los pacientes, incluso por vía percutánea y no endoscópica, hay otros que prefieren no drenar. ¿Ustedes cuál es su conducta? Sí, está bien, porque esta es una discusión habitual y existe porque no hay ninguna conducta firme que pueda establecer lo mejor. Lo cierto es que en general con 15 miligramos por decilitro es el límite que uno en general tolera al paciente para llevarlo a una cirugía. Si uno debe saber que se tiene que esperar, se drena. Cuando se sabe perfectamente el diagnóstico que se va a operar, el diagnóstico preciso. Yo creo que nosotros hacemos mucho drenaje y porque en general los pacientes que operamos están con muy elevado índice de bilirrubina. Pero yo soy uno de los que sostiene que el stent en la vía biliar también en estos casos de neoplasia y de mucho tiempo de estenosis puede favorecer una infección un poco más peligrosa después en el postoperatorio con todo lo que implica. No hay que dejar que la bilirrubina ascienda, hay que tratar de operar dentro de este tipo de regímenes, como ustedes bien lo dijeron, y es importante tener al paciente, si se puede, bajo que no pase estos valores, porque realmente sí puede ser muy complicado. O sea que estamos más o menos en lo que se está diciendo y me parece muy bien que se den lugar a las dos posturas. Yo lo que decía Entonces, Bien. Cirugía, se programa la cirugía, una pancreatomía cefálica. Tenemos el laparoscópico. perdón, quiero hablar un poquitito porque Julián lo comentó en voz baja, no se entendió bien, pero un método de estudio que él sugirió fue una ecoendoscopía. Nosotros no lo pensamos en este paciente, bueno, está atrás porque me parece que ha sido oportuno quizás, pero bueno, no quiero lo pasar. Julián, sea esa tu inquietud. ¿Me permitís que Sí. la ecoendoscopía realmente es muy oportuna? Uno tiene porque no solo nos va a permitir tener una idea de lo que vamos a operar con más precisión, la vena porta, evidentemente tenemos acá se vio muy bien en las imágenes, sabemos de que hay que ir preparado una cirugía importante, pero también nos da la vecindad de ganglios adenopatías que pueden estar comprometidas, o un poco ayudarnos a la estadificación. Si uno lo tiene, es un buen complemento para antes de la cirugía realizarla. Que se va el mate también. Lo voy a contratar. ¿Quién? Espectacular. Mira, la yerba. No sé qué pasa. Lo que ya seguimos, No sé qué pasó. Ciencia en la parte de ecoendoscopía que nos soluciona imágenes a veces dudosas y para evaluar un poquitito esta metodología diagnóstica pre la cirugía. Hugo. Sí, buenos días. No solamente comentarle la importancia de la ecoendoscopía en estos tumores, generalmente la región ampular o periampulares, donde la verdad que es muy importante, ha cambiado un poco
lo que es la terapéutica a realizar en cada uno de ellos, nos caracteriza los tumores, nos permite estadificar, como dijo bien el doctor, a ver si tiene adenopatías regionales, la invasión vascular del eje esplenoportal, y también si uno dispone de ecoendoscopía en contraste hasta diferenciar algunos tipos de tumores más raros, por ejemplo, descartar un tumor neuroendocrino en vez de un adenocarcinoma de páncreas, y fundamentalmente determinar la invasión. Otra cuestión que nos aporta la ecoendoscopía es la punción biopsia, que ante la duda nos permite tener histología y de acuerdo a eso tomar la conducta. Gracias, Hugo. Gracias. Gracias, Hugo, por el aporte. Una consulta. Después de la contraste para ecografía, por lo que tengo entendido, no llegó No se escuchó bien. No hay contraste en la ecoendoscopía, no. Algo pasó. Terminé la pregunta, así que... Sí. Perdón, me preguntaban si tenemos contraste para la ecoendoscopía. ¿Eso es? No tenemos, pero sí aportaría tal vez un poco más de lo que se dijo. Para los diagnósticos diferenciales, sobre todo. Sí. Sí, porque ocular. Algo así, porque tengo un problema con la placa. No sabía cómo es nueva la... Decidida en la cirugía se hace primero inicialmente la laparoscopía, sin una ECOLAB donde no presenta particulares, procedemos con bañero Boyer, se empieza a convertir la cirugía con incisión subcostal derecha, se seca el estómago sin conservación del píloro, se en el páncreas y se seca vena porta y mesentérica superior, que no se evidencia infiltración. Sección biliar y colecistectomía, la sección de Trace y la primera cirugía. En cuanto a reconstrucción, hicimos una doble asa de Rux, una pancreato de anastomosis, hepático de y la gastroencera anastomosis laterolateral con entero y lobotomía. Acá hicieron un poco de lo que es la cirugía en la parte abierta. Bien. La cirugía, la parte inicial laparoscópica fue estadificadora. No sé el curso, ¿no? No, tenés que contar. La evolución, presupuesto operatorio inmediato en unidad de cuidado intensivo, con noradrenalina, fentanilo, bupivacaina. Operatorio inicial con 7.600 blancos, una hepatograma con leve mejoría, con 200 de fosfatasa alcalina, transaminasa de 250 y 130, bilirrubina total y directa de 8,4 y 8,3. Una de proteína C reactiva de 4 y se inició tratamiento con antibióticos. Área entra con mejoría, donde pasa a sala común, inicia en el día 5, empieza en día enteral y para entrar al octavo día, retiran drenajes y da el alta al día 20 postoperatorio. Con
los resultados de la patología se presenta un páncreas con inflamación crónica y fibrosis marcada, donde evaluamos y quedamos un diagnóstico de un tumor con un paciente con una pancreatitis crónica. ¿Algún hospital para un poquito ilustrar el caso, lo que me llama la atención, 9 días en terapia sin ningún tipo de complicación y 20 días para darlo de alta. Que es llamativo porque en general no es tanto el tiempo, a ver si pasó algo en ese intervalo. Segundo, si hacen unos tomas de nutrición de rutina o se la hacen de acuerdo al tipo de paciente en condiciones que tiene, que es importante por la magnitud de esa cirugía. Y tercero, después si quieren discutimos el diagnóstico. Evidentemente que la biopsia podría haber dado otra conducta. Teniendo la biopsia por una ecoendoscopía, podríamos haber tomado otro tipo de conducta. La impresión ya conociendo la biopsia final. Sí. Inicialmente no tuvo 9 días estuvo en la unidad de cuidado intensivo, no con clara mejoría del cuadro, no tenía una buena evolución en cuerpo operatorio inmediato. Había cursado con episodios de descompensación hemodinámica, algunos parámetros inflamatorios estaban se decía iniciar con tratamiento antibiótico. El caso que el caso con linda tazobactam. Como fístula, conexiones o algo así, porque eso debe ser lo que está esperando. Sí, no, en cuanto a la evolución, el mal manejo inicial, se realizó controles con tomografía. En la tomografía no se evidenciaban colecciones ni fístulas, eran todos cambios inflamatorios acorde al postoperatorio. Hubiéramos necesitado repasar un poco las imágenes que se mostraron, como para tomar la decisión. Es decir, que la colangio virsografía, ver qué decía el virsum y un poco más de la masa que se veía, que uno no puede, pensando muy estrictamente en un adenocarcinoma, y a veces estas cosas se suelen dar y muy frecuentemente. Y las imágenes nos ayudan mucho a interpretar otras patologías, como puede ser esto. Es raro también la pancreatitis crónica aislada, por supuesto que puede darse, pero en general tienen otra característica. Sí, ahí están buenas imágenes, Tucho, sobre todo Hugo, que hace ecoendoscopía. ¿Qué rendimiento observan ustedes a la función citodiagnóstica en el caso de lesiones perianales? ¿Cuán creíbles son? Porque nos ha pasado tener pacientes con funciones no ecoendoscópicas anteriormente pequeñas y tener negativos, 2, 3, tercera o cuarta recién obtener material suficiente. ¿Cuál es el rendimiento de ustedes, Hugo? Sí, mira, actualmente disponemos de agujas que hacen biopsia. Sí, hoy día en Argentina. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. De dos tipos de agujas que hacen biopsia, tipo Trucut. Eso nos permite tener buenas muestras. El patólogo en sala es fundamental para determinar si la muestra es suficiente y de acuerdo a eso determinar la histología. Aparte de eso, la ecoendoscopía tiene muy bajo riesgo en la función biopsia y con muy bajo riesgo de diseminación. Por lo tanto, la punción es mandatoria en estos casos. Te agradezco.
poco respondiendo a la pregunta de Pierini, del doctor Pierini de los días que estuvo en terapia intensiva, me acuerdo un poco el consejo de Julián de por qué drenarlo antes. El paciente hizo una inestabilidad hemodinámica atribuida probablemente a un cuadro infeccioso. El segundo día se rotó antibiótico, pipertazo, mejoró al cuarto día, y coincidió un poco en el fin de semana, un paciente que tenía muy poca posibilidad de que lo cuiden en las salas y que decidimos dejarlo unos días más. Si hizo un cuadro infeccioso, probablemente secundario a la infección menos agregado a algo endoscópico. Un poco al cuestionamiento de Julián de por qué la endoscopía, el drenaje endoscópico. ¿Puedo dar? ¿Escuchar? De celular. Julián, te escucho. Como creía, cualquiera de nosotros hubiera tenido esa sala con un paciente de interés que hubiera operado, no es así lo que pasa que este resultado. Pero volviendo al asunto de drenar a unos pacientes, el problema que tenemos la mayoría es que recibimos los pacientes después de mucho tiempo de evolución y no nos queda otra alternativa que drenar. Pues yo creo que el concepto es tratar de recibir y operarlos antes de que llegue al estado de que no tenga vuelta para ordenarlo. Y yo creo que si un paciente vos lo llevas al quirófano sin drenarlo, con todas condiciones, tiene que estar mejor que siendo drenado, que esté también un paciente. Eso está dado, es así. Además que la mayoría, como te pasa a vos, como pasa con nosotros, la mayoría de pacientes que recibimos ya están muy evolucionados y la única posibilidad es drenarlos. Porque yo creo que el concepto o la idea que tenemos que mandar es tratar de llevar al quirófano a estos pacientes antes de que crucen ese límite que debe ser. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende el concepto? Sí, se entiende perfecto, Julián. No sé si en Santa Fe lo escucharon al doctor Angiolini o no. Pero me gustaría que me lo resuma. Sí, él propone o sugiere, que me parece, nosotros estamos un poco también a favor, que cuando el paciente puede ser operado, por más que tenga 10, 12 bilirrubina, en poco tiempo conviene hacerlo antes de drenaje. Lo que pasa es que muchos pacientes llegan varios días de evolución de la ictericia, más signos solamente de infección, entonces uno los drena en la mayoría de los casos, o para contemporizar la operación, que a veces no es fácil organizar una duodenopancreatectomía en 2-3 días. Bueno, resumiéndolo, me parece que si podemos operar a los pacientes sin drenaje previo, ahorramos unos cuantos problemas infecciosos. Eso es lo que transmitió Angiolini y comparto también. ¿Usted, Tucho? No te acuerdo. Total, mientras los valores no sean extremos y que pongan en problema al hígado y al riñón, yo creo que ni hablar. Siempre se toque menos es mejor. Está muy interesante porque de estas opiniones surgen a veces conductas de jerarquía. Yo lo que quiero es pasar la revisión bibliográfica, que ya la estoy viendo, es discutir un poco, ya conociendo el diagnóstico final, si ustedes hubieran hecho lo mismo ante un pseudotumor, una pancreatitis crónica, y preguntarle a Angiolini también si hubiera hecho lo mismo una duodenopancreatectomía ante la presunción de que esto no sea adenocarcinoma. Acá le doy la palabra a Miguel, que está al lado mío y quiere hablar. Buenos días, Ángel. Buenos días, Angiolini. Un comentario en realidad con respecto a la cirugía, digamos, d'Amblay. La cirugía d'Amblay me suena que sería fácil en Europa. Los pacientes de alguna manera se aceptan bastante bien, digamos, las propuestas médicas. Los pacientes no hay que discutir con las otras sociales. Acá en nuestro país, pensar que intentar organizar todo rápidamente termina haciendo hacer cosas apurado. Lamentablemente, yo entiendo el razonamiento de la cirugía sin drenaje, la ventaja de la cirugía sin drenaje. Vamos a llevar a un paciente sin poder haber, sin terminar de estudiarlo adecuadamente, porque yo en una bilirrubina de 10, yo no me animo a hacerle pero contraste endovenoso para definir bien y después operarlo y mandarle otro insulto, digamos, al riñón también bastante importante.
Me parece que en teoría está bien y en la práctica no está tan bien. No es tan fácil. Las obras sociales generalmente rezongan bastante y dan bastantes vueltas y de pronto por ahí nos hacen esperar igual, digamos, la decisión. Me parece que en teoría es bueno y en la práctica no es tan practicable. Eso por un lado. Y después por el tema de la pancreatitis crónica, IMOP planteó que da bastante rédito, es cierto que ahora en vez de funciones citológicas hacen biopsias. Las biopsias nos ha pasado, tenemos algún caso en este momento de pancreatitis autoinmune que se hizo la biopsia y da pancreatitis. El tema es, digamos, el caso que menciono de pancreatitis autoinmune, la imagen es bastante clara. En este caso especial, la imagen es de un tumor. Yo no sé uno con qué tranquilidad, y eso te pregunto a vos, Ángel, que tenés mucha experiencia, si vos con una imagen redondeada, porque la imagen de la pancreatitis autoinmune es en chorizo, esta imagen es redondeada como un tumor. No sé si uno se quedaría tranquilo, digamos, transmitiendo al paciente que no tiene nada, porque la verdad una pancreatitis en nuestro país, no en los países del norte, que es una enfermedad prácticamente evolutiva y de mal pronóstico, digamos, porque es sufrida al paciente en una forma indecible. En nuestro país es una enfermedad indolente, la crónica en general, excepto el aislado paciente alcohólico inveterado. En la mayor parte de los pacientes que uno ve son alcohólicos de verdad, digamos, pueden dejar el alcohol de un día para el otro, cuando uno se lo indica. De manera que no, me parece que yo, si supiera que es una pancreatitis, no lo haría, eso por un lado, y por otro lado, sí, que es lo que hicimos en este caso de pancreatitis autoinmune que comento, sí creo que también tendríamos que incorporar el concepto que hicimos en este paciente. Le hicimos la biopsia endoscópica, pero también le hicimos un PET. El PET, a veces la inflamación da un poquito de captación. En este caso mostró que el páncreas no captaba y nos quedamos más tranquilos con el diagnóstico. Esa tu opinión, sobre todo respecto a esto último, Ángel, el tema de ¿qué te parece el PET, el diagnóstico de estas masas pancreáticas? Bueno, los procesos como inflamatorios puede captar en general son pocas unidades en respecto a otra patología neurológica. En el páncreas por sí no es un estudio muy definidor de patología el PET-CT, pero colabora, por supuesto, pero no es muy definidor como es para otro tipo de tumores. Yo creo que la adquisición diagnóstica que has hecho ha sido muy perfecta y por eso estamos acá y estamos compartiendo un caso muy interesante, donde la masa era de jerarquía, era central o cefálica, pero era de importancia. Y uno realmente para una pancreatitis crónica esperaba un páncreas de distintas características, como bien lo has dicho, y que no lo veíamos, ni remotamente estaba en el diagnóstico diferencial la pancreatitis crónica autoinmune. Pero sí, yo creo que tal vez no hubiéramos pedido el PET, pero sí le hubiéramos hecho la biopsia ecoendoscópica ante la duda, pero la imagen ha sido muy concluyente de pensar que se trataba de la patología más frecuente pancreática. Pero eso nos sirve sobre todo para saber que el diagnóstico definitivo muchas veces no está basado en las imágenes también. Las imágenes te tienen que corroborar todo lo que se pueda llegar a hacer para tener certeza diagnóstica, que eso es elemental para estos casos donde sabemos que la cirugía es muy grande, que llevan a comorbilidades que no se ha mejorado en la historia, muy poco,
y si bien la mortalidad es muy baja, pero las comorbilidades son muy serias y uno tiene que buscar siempre un justificativo. El TA199 era normal para esa formación, el Virsum no lo vimos alterado, no uno sabe que en general este tipo de formación tendría que tener alguna expresión virsuniana o de cálculos secundarios y terciarios pancreáticos que no se veían. Y bueno, todo eso da lugar a, ahora, conociendo y queriendo analizar más específicamente cada paso, nos da lugar a hacer un desarrollo más integral de lo que muy bien lo expresaba. Pero no estoy de acuerdo con todo lo que se dijo y que yo creo que es muy probable que hubiéramos hecho lo mismo. Bien, muchas bueno, continuamos con la revisión bibliográfica. Un poco de pancreatitis crónica. Como sabemos, la inflamación, una enfermedad inflamatoria crónica del páncreas con fibrosis del parénquima y pérdida del tejido funcional, llevando así la insuficiencia exócrina y endocrina de la glándula. A pesar de que la inflamación persiste o pesa, inflamación persiste o pesa a pesar de que se suele estímulo. Clasificar en alcohólicas, que son la mayoría, el 65%, y no alcohólicas, entre ellas tenemos fallas tropicales, hereditarias, hipertérmicas, autoinmunes e idiopáticas. Con la clasificación de Whitcomb, el son metabólicas, idiopáticas, genéticas, autoinmunes, de pancreatitis aguda y las obstructivas. En cuanto a clínica, el antecedente ya de una pancreatitis aguda puede evolucionar a un 10% de una pancreatitis crónica. Los son insidiosos o leves, en caso muy sintomático, refleja una pancreatitis crónica importante. Se diferencian dos grupos, los dolorosos y no dolorosos. En cuanto a los no dolorosos, en general consulta podología. Y en lo originado por la glándula son el dolor típico, ¿sí? Con irradiación a dorso, la peso, diarrea, y puede debutar con diabetes. Y por órgano vecino, en cuanto tenemos la ictericia, esclerosis duodenal, hipertensión portal o hemorragia digestiva alta, 60 trombosis esplénica. En cuanto a complicaciones, tenemos los pseudoquistes, que se pueden formar por retención, que es lo más frecuente, que se hace por hipertensión intracarnicular, recubrimiento epitelial, puede haber necrosis en caso de brote de pancreatitis aguda con apertura de canalículos pancreáticos y de ruptura auricular por hipertensión. Otra complicación de ictericia que también puede debutar como síntoma con la obstrucción duodenal, la hipertensión segmentaria reflejada con las varices y hemorragia digestiva alta, úlcera hepática, cirrosis, ascitis y cáncer de páncreas. En cuanto al diagnóstico, un poco que hablamos, el laboratorio en sí, las imágenes con un gráfico, una ecografía, nos puede orientar y nos puede definir bien lo que sería una tomografía o una colangiorreso. En cuanto al tratamiento, el factor principal sería eliminar los tóxicos, la náusea, y el tratamiento del dolor mediante analgésicos, en casos muy puntuales, enzimas pancreáticas y la protección gástrica. El tratamiento quirúrgico, más que nada las indicaciones en cuanto tenga un dolor que no responda con el tratamiento, si tengo un Wilson dilatado, podemos hacer una derivación activa o complicaciones locales como pseudoquistes, estenosis biliar o duodenal,
esplénica, o en los casos de cáncer de páncreas. Las efectivas se realizan en caso de sospecha de cáncer, que presente dolor sin dilatación de Gibson, que la lesión localizada o estenosis de la vía biliar o Wilson canal o los euroquistes. El tratamiento quirúrgico tiene como fundamento eliminar el tejido fibrótico. Y en cuanto a la biología, el artículo de Corea donde evalúa los vectores de enfermedad maligna en pacientes con masa pancreática con punción y aspiración de ecoendoscopía. Un estudio retrospectivo del Hospital Nacional Universitario de Chunglong, desde el 2013 hasta el mayo del 2015, se analizaron 99 pacientes, de los cuales se incluyó que tenían masa sólida pancreática, fueron 97 y se excluyeron 2, en cuales uno presentaba un tumor neuroendocrino y el otro metástasis. Fueron variables, sexo, síntomas, lo que predominaba era el dolor, la ictericia, pérdida de peso y fiebre. Hábitos, el alcohol y tabaco principalmente, y a todos al ingreso presentaban un laboratorio con función hepática, glucemia, marcación 19 de 9 y tomografía. Siendo la citología como resultados inadecuados, negativos, atípicos, sospechosos y malignos. De los pacientes, se puede decir que 74 tuvieron positividad para adenocarcinoma. Sospechosos de malignidad fueron 7, de los que se confirmaron 5 de esos 7 y 2 eran pseudotumor. Fueron 5 casos de atípicos. De 5, 13 se confirmó malignidad y 2 de pseudotumor. Y los que dieron negativo fueron 10 y la mitad, 5 fueron malignos y 5 pseudotumor. La comparación en los pacientes también, relacionado con pancreatitis crónica, de los cuales presentaron del total 97 pacientes, 84 no se asociada a pancreatitis crónica y 13 sí, tienen una mediana edad de 67 años, masculino. Las principales, dolor abdominal y el hábito, el alcohol estaba muy relacionado a los pacientes que tenían pancreatitis crónica. Punto de 8 pacientes con diagnóstico maligno y 9 pacientes pseudotumor. Como la precisión diagnóstica de las masas pancreáticas en contexto de pancreatitis crónica fue baja, y cuando la función bajo ecoendoscopía revelaba datos no concluyentes en la historia de consumo de alcohol, pancreatitis o niveles séricos de fosfatasa eran útiles para realizar un diagnóstico final. Eso es todo. ¿Añón? Hablar, doctor Pierini. Quisiera expresar la experiencia de nuestro equipo con el stent pancreático. El doctor Imhoff. Sí, viendo un poco ya como concluye el Ateneo, en realidad la endoscopía y la ecoendoscopía en esta
patología ha adquirido una importancia muy importante, es muy importante y es la vedette casi para el diagnóstico diferencial de esta patología y la endoscopía en sí también para el tratamiento. Veo que mucho no se nombró en el repaso, pero acá fundamentalmente en nuestro servicio somos cirujanos los que hacemos endoscopía y eso probablemente hace que en los ateneos y todo tenemos a la endoscopía como una opción fundamental en pacientes que tienen pancreatitis crónica con mucho dolor. El dolor muchas veces es provocado por la hipertensión ductal y el abordaje del Wirsung con colocar stent en el Wirsung alivia mucho a estos pacientes y otra opción que tenemos, porque a veces es por la misma fibrosis que afecta al plexo solar, es la alcoholización o la neurolisis del plexo solar por vía ecoendoscópica, tanto en tumores como en pancreatitis crónica refractaria al tratamiento médico por el dolor. En nuestra experiencia tenemos tratado 15 pacientes con pancreatitis crónica, de los cuales hemos hecho wilsontomía, extracción de cálculo y colocación de stent. Fundamentalmente la gran mayoría tenían estenosis a nivel de la cabeza o del cuello pancreático y con una evolución muy buena. Aproximadamente de esos 15 pacientes tratados, solo 2 pacientes requirieron cirugía de puesto por el episodios de dolor reiterados. Así que eso era para contarle un poco y recalcarle, en realidad vuelvo a insistir en la importancia de la endoscopía hoy para el cirujano, fundamentalmente digestivo y si bien ustedes tienen un servicio con el doctor Laborda ahí que es excelente, yo creo que la formación del cirujano en endoscopía actualmente es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Y a propósito de eso, dos preguntas. Los stents pancreáticos, ¿cuánto tiempo se lo dejas colocado o lo necesitas cada tanto? Y la segunda pregunta en relación a la alcoholización del plexo que haces por vía endoscópica. Si tuviste incidencia de casos en los cuales agravó la diarrea que puede tener el paciente por la misma insuficiencia pancreática exócrina. Muy buena pregunta, Enrique. Lo que hace al stent, el stent que utilizamos habitualmente es de 5 French, a veces hemos utilizado de 7 French, porque estos pacientes tienen estenosis a veces que son muy críticas, que requieren una ligera dilatación con un balón de dilatación biliar. Habitualmente dejamos 6 meses habitualmente lo recambiamos, pero tenemos varios casos que han quedado con el stent mucho más tiempo, porque el paciente a veces un poco se pierde y con muy buena evolución clínica muchas veces no vienen. Con respecto a la diarrea, sí es el efecto indeseable más frecuente que se tiene cuando uno hace una neurolisis del plexo celíaco y la verdad que no tuvimos en nuestra experiencia, que no es muy importante, es más sobre todo en cáncer de páncreas más que en pancreatitis crónica, no hemos tenido casos de diarrea importantes severas. Perfecto, muy claro. Bueno, que no sé si hay alguna pregunta, Miguel, Fernanda. Miguel, acá Miguel quiere hacer una pregunta. Quería hacer, muy buena tu presentación, Hugo, muy buena el acceso a la papila y la descompresión de páncreas. Nosotros en eso vamos un poco lento, digamos, y observando los resultados. Tenemos varios pacientes con páncreas divisum y pancreatitis recurrente, uno con pancreatitis crónica, pero sin muchas imágenes. Es muy interesante cómo se presentan las pancreatitis crónicas, digamos, en nuestro grupo etario y social de pacientes, porque nosotros no tenemos, digamos, pancreatitis crónica alcohólica de borracho perdido, no tenemos. Básicamente no tenemos. La pancreatitis alcohólica que tenemos nosotros
es una pancreatitis que, como comentaba, una vez que le informamos al paciente que es de alcohol, inmediatamente deja de tomar sin ningún conflicto de nada. Nos muestra una cosa interesante, que hay que tener en cuenta, que a veces el paciente que hace pancreatitis crónica no es que toma 5 litros de whisky, con una ingesta muy importante, pero continuada, que muchas veces que no llega al litro de vino. Son pacientes que tienen de alguna manera alguna predisposición a desarrollar la pancreatitis crónica. Esos son los pacientes que nosotros vemos, no tanto los pacientes de alcoholismo inveterado. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Pero me imagino que por tu raspe debe ser más de alcohólicos, digamos. Eso nosotros no vemos. Evaluar la pinta nuestra. La pinta nuestra tiende más al alcohol, al tinto, ¿no es cierto, Miguel querido? Pero sí, la mayoría es por el producto de alcohol. Bueno, tuvimos oportunidad de probar la pinta de usted y tiene poco alcohol, es muy rica. Bueno, quiero saludar a todos los que participaron, agradecerles y invitarlos al próximo Ateneo. Si tiene algún caso interesante, bienvenido será. Y volvemos pronto, yo no, pero acá está Miguel, Alfredo, ansiosos por ir a Santa Fe en poco tiempo. Gracias a todo el equipo. Gracias.